Hola a todos otra vez. Vamos a corregir en este vídeo la tarea 9 que consistía en resolver o en hacer dos ejercicios nada más. En el primero de ellos teníamos que interpretar una gráfica, es decir, dado el dibujito de una función, ¿vale? En este caso esta línea roja, teníamos que ser capaces de resolver o de preguntar, de dar respuesta a estas preguntas de aquí, ¿vale? Antes de empezar por el apartado A, vamos a tener en cuenta que esta gráfica lo que representaba era la temperatura de una persona a lo largo de un día, ¿vale? Si os fijáis en el eje X, aquí, en el horizontal, los numeritos van desde el 0, que no se pone nunca, pero aquí está el 0, pues hasta 2, 4, 6, 8, hasta el 24, es decir, se le ha estado tomando la temperatura a esta persona durante 24 horas, ¿vale? Y el eje Y, que es este, el vertical, pues representa la temperatura, ¿vale? ¿Por qué hace aquí esta rotura? ¿Por qué parece que rompe el eje y empieza en 35? Porque no existen temperaturas del cuerpo, o al menos en esta persona, inferiores a 35 grados. Por eso empieza ahí en 35 y llega aquí hasta 40, ¿vale? Si os fijáis, no importa, ya lo dije, no importa que aquí en el eje X utilicéis una escala, me refiero a dos cuadritos para dos números o lo que queráis, y aquí utilicéis otra, ¿vale? Lo que sí, lo importante es que los cuadritos que utilicéis en el eje X tienen que ser todos iguales. Me refiero, si entre el 2 y el 4 hay dos cuadritos, entre el 4 y el 6 también hay dos cuadritos. Y lo mismo para el eje Y, ¿vale? Esta persona el libro ha elegido que entre el 35 y el 36, dos cuadritos. Pues entonces entre el 36 y el 37, dos cuadritos. Es importante respetar las escalas, ¿vale? Bueno, tiempo y temperatura de la persona. Esa es la idea del ejercicio. Vamos a responder al apartado A, ¿vale? Nos dice que, o nos pregunta, mejor dicho, ¿a qué hora tuvo la temperatura máxima? Hay muchas preguntas que son fáciles de responder, ¿vale? Porque simplemente es mirar, pero vamos a enseñar cómo mirar eso. ¿A qué hora tuvo la temperatura máxima? Pues esta persona empezó en 37 grados, después bajó su temperatura, ¿no? Después fue subiendo, pero ¿cuándo fue cuando tuvo más temperatura? Pues claramente fue aquí, ¿no? En ese punto de ahí. Ahí es donde está más alta la línea de la temperatura. Y ese punto de ahí, ¿a qué hora corresponde? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hacemos es, miramos esta línea, tiramos hacia abajo y resulta que está aquí, justo aquí, entre el 16 y el 18. ¿Qué número hay entre el 16 y el 18? Si cada dos cuadritos son dos, pues justo ahí en medio estará el 17. Pues ¿a qué hora tuvo la temperatura máxima? Pues a las 17 horas, ¿vale? O a las 5 de la tarde, como queráis verla. Luego nos pregunta que cuál fue esa temperatura. Pues para saber cuál fue esa temperatura, como la temperatura está aquí, en el eje Y, pues hacemos lo mismo con esta línea, pero hacia allá. Y llega justo hasta el 40. Pues a las 17 horas la temperatura fue de 40 grados centígrados, ¿vale? Y ya hemos respondido al apartado A. Simplemente muchas veces es ir tirando líneas hacia el eje X o líneas hacia el eje Y, ¿vale? Luego pregunta exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cuándo fue cuando tuvo la temperatura mínima? ¿Cuándo esta línea estaba lo más abajo posible? Pues fue precisamente aquí, ¿verdad? ¿A qué hora fue eso? Pues como la hora está en el eje X, lanzo, entre comillas, la línea hacia el eje X, justo aquí, entre el 4 y el 6, pues a las 5 horas, que es el número que está justo entre el 4 y el 6, ¿verdad? ¿Y qué temperatura fue? Pues hacemos lo mismo, la línea va hacia allí. Y fue de 35, pues fue de 35 grados. Ya digo, muchas veces interpretar la gráfica es simplemente ver el puntito a qué corresponde con el eje X y qué corresponde con el eje Y, ¿vale? Ahora pregunta en qué momento del día tuvo 39 grados. Pues como nos preguntan por los grados, buscamos en el eje de los grados, que es el eje Y, ¿verdad? ¿Dónde está el 39 grados? Pues el 39 grados está aquí, ¿verdad? ¿Y dónde está eso dentro de ¿a qué corresponde dentro de la gráfica? Pues tiramos línea 39, ¿vale? 39, si seguimos dentro de la línea 39, justo llegamos
ahí, a ese puntito, ¿vale? ¿Y ese puntito qué hora del día es? Pues las horas, como están aquí abajo, pues lanzamos la línea hacia abajo y está justo aquí en medio, entre el 14 y el 16, ¿vale? ¿Qué está entre el 14 y el 16? Pues el 15. ¿En qué momento del día tuvo 29 grados? Pues a las 15 horas, ¿vale? Muy parecido, ¿verdad? La forma de resolverlo, los tres. Último apartado. Dice ahora, ¿durante qué periodo de tiempo su temperatura estuvo debajo de los 37? A ver, tenemos que ver cuándo estuvo la temperatura, perdón el móvil, por debajo de 37 grados. Mirad, 37 grados está justo aquí, ¿vale? Justo aquí. Tenemos que ver cuándo estuvo por debajo de todo eso. ¿Cómo hacemos esto? Pues lanzamos el 37, vamos a hacer una línea que corte a todo, y ahora, ¿en qué momento del tiempo está la línea por debajo del 37? Pues está justo, lo voy a poner con un círculo, está justo aquí, todo este tiempo está debajo del 37. ¿Y en qué periodo de tiempo ocurre eso? ¿Cuándo está ocurriendo eso de ahí? Pues está ocurriendo, si lanzamos la línea hacia abajo, desde aquí, desde el 0, hasta aquí, hasta el 8. En todo este tramo está la línea por debajo de 37. Por tanto, ¿en qué periodo de tiempo? Pues desde las 0 horas hasta las 8 horas, ¿vale? Este es un poquito más difícil a lo mejor de entender, pero si no, le dais para atrás y lo escucháis de nuevo. Y si tenéis dudas, me las podéis preguntar en cualquier momento en la tarea, ¿vale? Y esta sería la solución del ejercicio 73. El otro era uno de repaso, ¿vale? Era repasar cómo se representa gráficamente una función, ¿vale? Tenemos ahí la función y igual a x más 5. ¿Cómo se representa gráficamente? Pues para representar una función a través de la fórmula, lo importante era empezar con la tabla de valores. ¿Cómo era eso? Pues poníamos x, y, ¿vale? Os va acordando un poquito más. Y aquí arriba, en la parte de las x, le íbamos a dar unos cuantos valores, unos cuantos números al azar, los que yo quisiera, ¿vale? Normalmente yo estaba poniendo el -1, el 0 y el 1, con 3 basta, ¿vale? Pero podéis poner los que queráis, no importa, ¿vale? Los que queráis. ¿Qué hacíamos ahora con este -1, con este 0 y con este 1? Pues lo que hacíamos era sustituirlo en esta función. La voy a copiar otra vez, igual a x más 5. Y ahora lo que teníamos que hacer era, donde ponía x, poníamos el numerito de aquí, ¿vale? -1 más 5, que en este caso da 4. Y ese 4 es el que poníamos aquí, ¿vale? Lo mismo, es dejar todo igual y donde pone x pongo el numerito de la x, ¿vale? En este caso 0 más 5, que es 5, lo pongo aquí. Y por último pongo el 1 más 5, que es 6, y lo pongo aquí. Y ya con eso tenía que ser capaz de transportar estos puntos aquí. ¿Cómo se hacía? Sabemos que este es el eje X, este es el eje Y. Primer punto, ¿cuál es? El -1, 4. ¿Dónde está el -1, 4? Este es el -1, 1, 2, 3, 4, pues justo aquí, ¿vale? ¿Dónde está el punto 0, 5? Pues aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, aquí está el 5. ¿Y dónde está el 1, 6? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Deberíamos saber representar puntos todos, ¿verdad? Y cogíamos después una línea y uníamos todos estos puntos lo mejor que pudiéramos, ¿vale? Tal que así más o menos. Y esa es la gráfica de la función y igual a x más 5, ¿vale? Y ya hemos repasado esa parte también. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Repito, todas las dudas que tengáis me las podéis preguntar, ¿vale? Y corregir, ¿vale? Muy importante, corregir. Venga, un saludo a todos.